Turquía estalla en las calles. La detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha desatado las mayores protestas en más de una década. Más de medio millón de personas se movilizan contra lo que denuncian una maniobra política de Erdogan para silenciar a su principal rival. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, fue trasladado a declarar este sábado ante un tribunal en medio de masivas protestas callejeras y un gran despliegue de medidas de seguridad. El gobierno turco informa que 343 personas han sido detenidas. Israel bombardeó Líbano el sábado tras interceptar cohetes disparados desde el país vecino y pese a la tregua que rige con Hezbollah. El movimiento libanés negó estar implicado en el ataque. Al menos una persona murió en la ciudad de Tiro. Y este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para destacar la importancia del agua dulce y la necesidad de combatir su escasez en el mundo. Cerca de 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable de forma segura. Cuarta noche de detención en Turquía. Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Estambul y otras grandes ciudades para protestar contra la detención del alcalde y figura clave de la oposición, Ekrem İmamoğlu, quien este sábado comparece ante la Fiscalía en medio de una creciente crisis política. El popular alcalde de la capital turca llegó con un convoy escoltado por la policía. İmamoğlu se enfrenta a acusaciones de corrupción y terrorismo que él mismo ha calificado de inmorales y sin fundamento. Sus simpatizantes se han congregado ante el tribunal para exigir su liberación. Su detención a principios de semana provocó protestas multitudinarias en toda Turquía. Los manifestantes acusan al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de intentar anular a su principal rival político. Miles de personas han vuelto a salir a las calles esta noche en todo el país. Desde Estambul, el periodista Andrés Morenza con la última hora. Andrés, pese a la represión y las restricciones impuestas en Estambul, las protestas no cesan allí y en otras ciudades del país. ¿Qué nos dice esto sobre el respaldo popular que tiene İmamoğlu y el nivel de descontento social en Turquía? Bueno, pues es cierto que İmamoğlu era uno de los políticos de la oposición con más apoyo. En algunas encuestas incluso superaba a Erdogan. Otros políticos también se acercaban, también en cada encuesta era diferente, ¿no? Pero digamos que era uno de los políticos de la oposición, o es uno de los políticos de la oposición que más apoyo despierta. Después de esto, su apoyo ha crecido, pero es que además la protesta ya no va solo de Ekrem İmamoğlu. La protesta en sí misma ha crecido con la unión del movimiento de estudiantes, de sindicatos. Hoy se pedía incluso la convocatoria de una huelga general. Los estudiantes están barajando empezar a boicotear las clases a partir del lunes en protesta por esta situación, y añaden a todos los problemas, ¿no? A esta detención, a la detención de políticos opositores, añaden el estado general de la democracia turca con el creciente autoritarismo del gobierno de Erdogan y además la situación económica de los últimos años, que es muy precaria, especialmente para las clases trabajadoras. Andrés İmamoğlu es interrogado actualmente por acusaciones de corrupción y vínculos con el terrorismo. ¿Qué podemos esperar y cómo explica la oposición este juicio? Bueno, de momento siguen las gestiones burocráticas en el Palacio de Justicia de Çağlayan en Estambul. İmamoğlu ha dado su declaración, su deposición ante los fiscales en los dos casos que se le imputan, tanto el de corrupción como el de cooperación con grupo terrorista. Estamos a la espera de que termine el procesamiento de todos los acusados por la policía, que son 91, contando al alcalde, y después, en las siguientes horas, probablemente ya en la madrugada de aquí o a primeras horas de la mañana de aquí en Turquía, se conozca la decisión, si es dejarlos en libertad a los detenidos o enviarlos a prisión preventiva. La oposición lo que dice es que esto es un complot, que es un intento de Erdogan acabar con sus rivales, y los abogados del propio İmamoğlu han dicho que en las acusaciones que se hacen a İmamoğlu no hay realmente pruebas fehacientes, sino solo rumores y el uso de un par de testigos protegidos, de testigos secretos.
Estaremos pendientes entonces. Gracias, Andrés Morenza, desde Estambul. Cambiamos de tema. Familiares de los rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza llevan a cabo su primera protesta desde que se interrumpió el cese al fuego en la franja. Amigos y familiares se reunieron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para exigir la liberación de decenas de rehenes que aún se encuentran bajo cautiverio de la organización terrorista Hamas y criticar al gobierno de Netanyahu por poner aún más en riesgo la vida de los rehenes. También criticaron sus intentos de despedir al jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna de Israel. Israel bombardeó el sábado objetivos de la milicia chiita Hezbollah, calificada de terrorista aquí en Alemania, y lo hizo en el sur del Líbano, tras la orden del primer ministro Benjamín Netanyahu de atacar lo que calificó de decenas de objetivos terroristas en el país vecino. Esto en respuesta a 3 cohetes lanzados previamente desde el Líbano, los primeros desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 27 de noviembre entre Israel y Hezbollah. Hezbollah ha negado la responsabilidad de este ataque. Los ataques israelíes han matado a una mujer, según la televisión estatal libanesa. El primer ministro libanés advirtió de la posible reanudación de las operaciones militares en el sur del país. Mientras, la ONU ha expresado su preocupación por una nueva escalada que ponga en juego la frágil tregua y la vida de civiles. Y antes del informativo, le preguntamos a Luciano Zácara, politólogo, investigador de la Universidad de Qatar, por las implicaciones para la región de que saltaran por los aires las 2 frágiles treguas entre Israel y Gaza por un lado y Líbano e Israel por otra. Bueno, es una muy mala noticia por empezar porque se esperaba que estas 2 alto el fuego, por lo menos el de Líbano, durara un poco más. El de Gaza yo no lo tenía muy claro que durara porque no veía muchas intenciones por parte del gobierno de Netanyahu de seguir adelante con esto, sobre todo viendo que hay miembros de su gabinete y ex miembros de su gabinete que seguían empujando para que se reiniciaran las hostilidades. En el caso del Líbano, creo que es más difícil porque esto puede tener implicaciones regionales más amplias y sobre todo teniendo en cuenta que en este momento por ahora Hezbollah ha negado que haya tenido que ver con los 6 cohetes que se han tirado y que Israel por ahora sigue diciendo que no es que ha roto el alto el fuego, sino simplemente que está exigiendo al gobierno libanés que sean ellos los que obliguen a Hezbollah a mantener alto el fuego. Pero creo que las implicaciones de lo del Líbano es mucho más complicado que lo que podría pasar en Gaza. Podría hacer saltar por los aires un poco la estabilidad interna si es que entre el gobierno libanés y Hezbollah no hay un acuerdo de que esto, si ha sido Hezbollah, se deje de hacer para evitar que el Líbano vuelva otra vez a sufrir ataques. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que la frontera con Siria sigue siendo algo muy inestable y que en Siria también hay presencia israelí, por lo menos en los altos del Golán, que ha habido ataques israelíes, que no se sabe muy bien quién es el que controla todo el territorio en Siria y esto podría tener derivaciones más complicadas que involucren a Israel también en Siria y que involucre a determinados actores dentro de Siria en Líbano también. Así que creo que hay que seguir muy de cerca los acontecimientos de esta ruptura. Vamos a Venezuela. El gobierno anunció nuevas repatriaciones desde Estados Unidos en medio de la crisis migratoria con Donald Trump. Nicolás Maduro aseguró que rescatarán a los jóvenes venezolanos que, según él, están secuestrados en campos de concentración nazis en El Salvador. Maduro sostuvo también que reanudarán los vuelos de migrantes que quedaron suspendidos hace un mes, mientras ambos gobiernos se señalan mutuamente de boicotear un acuerdo de deportaciones alcanzado en enero. El primer vuelo será este domingo. El anuncio llega una semana después de la deportación de 238 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y vamos con un resumen de otras noticias importantes del día. En España, las autoridades vigilan la fuerte crecida de varios ríos del centro del país tras 3 semanas de lluvias torrenciales. Los elevados caudales han obligado a abrir las compuertas de muchos embalses para evitar desbordamientos. El año pasado, la lenta respuesta a las inundaciones en la costa este del país se cobró la vida de 224 personas.
El Papa Francisco recibirá el alta este domingo tras 37 días ingresado por una neumonía bilateral. El pontífice de 88 años regresará a su residencia en el Vaticano, donde deberá pasar una convalecencia de al menos 2 meses. Antes, Francisco saludará e impartirá su bendición desde una ventana del Hospital Gemelli de Roma. Y hoy, 22 de marzo, las naciones del mundo celebran el Día Mundial del Agua, conmemoración que tuvo su origen en el año 1992 en Brasil durante una conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente. Y en Brasil, concretamente, en un lugar llamado Encuentro de las Aguas, donde nace el río Amazonas, de una confluencia del río Negro y el río Solimões, un grupo de ecologistas celebró el día. La conmemoración busca concienciar sobre el cuidado de los recursos hídricos a nivel mundial. Este año lleva como lema la conservación de los glaciares. Colombia lidia actualmente con la escasez de agua. En muchas zonas de la capital colombiana, sus residentes se abastecen del agua que tengan almacenada. Un día más de racionamiento de agua en Bogotá. En la casa de Andrea Nieto, cada olla disponible, cada taza libre se convirtió en una pequeña reserva de agua. Durante el Día Internacional del Agua, ella no tendrá acceso a este servicio. Corte va de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Nosotros nos las quitan 8 de la mañana o 9 de la mañana y nos llega al día siguiente a las 6 de la tarde. O sea, estamos prácticamente 2 días sin agua. Bogotá vive hace casi un año una serie de racionamientos de agua. El estado de las tuberías hace que al regresar el servicio el agua esté mezclada con residuos. Por ejemplo, tú llenas una olla y se ve blanca el agua y al ratico se pone amarilla. Ya no se puede usar. Entonces toca dejar botar esa y ponerla otra vez y ahí sí ya vuelve y sale, pero se demora siempre para que salga purita otra vez, si no sale amarilla. La temporada de lluvias ya llegó a la ciudad, pero aún no se sabe cuándo terminará el racionamiento de agua. Los expertos consideran que la medida ha logrado estirar las reservas. Estábamos consumiendo al inicio del racionamiento 19 metros cúbicos por segundo aproximadamente y logramos bajar a 16 metros cúbicos por segundo. De esos 3 metros cúbicos por segundo que hemos bajado, yo consideraría que gracias al racionamiento pueden ser 1.5 metros cúbicos por segundo, la mitad. La otra mitad es gracias a la conciencia ciudadana de ahorro de agua. Los esfuerzos que ahora se harán desde este laboratorio incluyen revisar el plan maestro de atención de fugas que tiene la ciudad. 37% del agua que transporta la empresa pública Acueducto no llega a su destino. El proyecto en que estamos trabajando en este momento vamos a revisar esa cifra, pero esta fue estimada por la empresa de Acueducto Bogotá. Esa es la cifra gruesa que incluye muchas diferentes partes o componentes de las pérdidas que se tienen en un sistema de distribución de agua potable. Un equipo de 34 expertos entregarán un plan detallado para que el acueducto sea más eficiente. Las pérdidas se dividen en dos. Están las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Por un lado, las pérdidas técnicas, que también se conocen como pérdidas físicas, son la tubería se rompió. Y eso pasa porque la tubería es muy vieja. Si nosotros tenemos un acueducto que construimos hace 60, 70 años, es común que las tuberías se rompan. El acueducto y los expertos consideran que uno de los problemas que deben resolver son las conexiones ilegales o las alteraciones intencionales a los medidores de agua. Son muy pocos las personas naturales que hacen eso. Es mucho más personas jurídicas, altos consumidores, que tratan de ahorrar en su factura de agua. No es ahorrar agua. La instalación de tuberías nuevas, medidores modernos y el control sistematizado de las conexiones pueden ayudar a Bogotá a estirar aún más sus reservas de agua. Y bajo el lema Apaga la luz, defiende el planeta, este sábado entre las 8:30 y las 9:30 de la noche tiene lugar la Hora del Planeta. Monumentos emblemáticos de todo el mundo como la Torre Eiffel en París, la Ópera de Sydney o la Sagrada Familia de Barcelona apagan sus luces para concienciar de la importancia de cuidar el planeta y los recursos naturales, como acción reivindicativa para mostrar la necesidad de cuidar más el medio ambiente. En 2007, el Fondo Mundial para la Naturaleza propuso que durante 1 hora se produjera un apagón global.
Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.